quiero dar las gracias repetidamente, gracias, muchas gracias al rector, al claustro, a la decana de Economía, al director de la Escuela de Negocios, al vicerrector, a la directora de la Cátedra de Economía Civil, a todos los profesores, a los alumnos, a todas las personas que hoy habéis venido a abrigarme el corazón. Y muchas gracias también a una persona como Fernando Flores, gran hacedor de muchas cosas y que seguramente algo tuvo que ver en que a mí se me conceda hoy este galardón. Y quiero darle las gracias también al cónsul de España por estar aquí. A mí, cuando oigo el himno argentino, y lo he oído muchas veces, en las 36 ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar Argentina, me da una cierta envidia, porque en España tenemos un himno sin letra y no es posible emocionarse como vosotros os emocionáis y como yo mismo me emociono al oír este himno. Y saludar también y darle las gracias por su presencia al padre Díaz Vega, representante en esta ocasión del Pontificio Consejo de la Cultura, por su presencia aquí, y a una persona a la que echo de menos, que es la hermana Teresa Varela, hoy haciéndose un cateterismo, pero a la que amo profundamente por la labor que desarrolla en su misión en San Marcos Sierras. Así que está viniendo, me dicen que está viniendo, pues luego le daremos un beso a Teresa Varela. Y yo quiero dar las gracias también por permitir que un andaluz venido desde Úbeda, que es ciudad patrimonio de la humanidad, una su nombre al elenco de distinguidísimas personalidades que han sido honradas con el doctorado honoris causa de esta casa, encabezados los argentinos por el Nobel Pérez Esquivel y en los últimos tiempos no argentinos como el propio cardenal Rabasi el pasado año, el Nobel Vargas Llosa o el presidente o el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Y yo quiero dar las gracias porque una persona nacida en Úbeda, que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, recibe honrado este título en otra ciudad que también tiene una parcela Patrimonio de la Humanidad. Al fin y al cabo, las ciudades las crea el hombre para su defensa y para su protección, pero las ciudades también las crea el hombre para que seamos capaces, hombres y mujeres libres, con otro hombre y mujeres libres, de desarrollar la razón, la libertad, la cultura, la sociabilidad. Y Córdoba es una de esas ciudades que, cumpliendo su razón de ser, ha hecho posible que sus ciudadanos se sientan satisfechos de vivir en esta ciudad. Y vosotros os sentís satisfechos, los que tenéis el orgullo de vivir en esta tierra, y nosotros sentiremos también a partir de ahora este orgullo los que de vez en cuando vamos a visitar esta casa. Yo le pido al rector que vendré cada vez que tenga oportunidad. Hoy es 3 de noviembre, lo vi y me acordé que el día, la festividad de San Martín de Porres, el paradigma de la humildad, y yo quiero recibir este doctorado con humildad, pero con mucho gozo. Dice Benedetti que compartir el gozo nunca es una ofensa, y yo quiero compartir el gozo no solo con mi familia argentina, con Julio Breso y con Patricia Feliciano, que no sé si han llegado o no han llegado, sino también con las personas que quiero y me quieren aquí en Argentina, y quiero compartirlo con mi familia española y con mis hijos, que están algunos en China y otros en Madrid, y quiero compartirlo sobre todo con la mejor, que es mi mujer, que está aquí presente y ha venido conmigo a Argentina, pero Tícar es una especie de compañera, amiga, esposa, novia desde tiempo inmemorial, no diré mucho más, ¿no? Pero yo quiero, además de compartir ese gozo con mi familia, hoy compartir el gozo con todos los hombres y mujeres que en el mundo creen en la responsabilidad social. Quiero compartirlo con el IARSE, una institución ejemplar y modélica en Argentina sobre los temas de la responsabilidad social, un referente en Argentina.
quiero compartirlo con la gente que en España, a través de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social o en otros muchos ámbitos, pelean por la responsabilidad social, con todos aquellos que son profesionales o que son apóstoles de la responsabilidad social. No quiero compartir mis palabras con los mercenarios de la responsabilidad social. No me interesan los mercenarios de la responsabilidad social. Así que gracias a todos por esta distinción desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Porque yo no sé qué voy a decir, además de expresar mi agradecimiento, no hay nada que yo pueda decir que no haya dicho ya en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, en los libros que he escrito, en los artículos que publico, en las conferencias, en las clases, ahí está todo lo que yo pienso, todo aquello en lo que creo, ahí están mis ideas, ahí están mis utopías, ahí están mis amistades, ahí está mi ser. Y yo creo que todo aquello en lo que creo y todo aquello que es mucho por lo que lucho cada día es lo que yo a continuación voy a exponer, porque al fin y al cabo, gracias a esta distinción que hoy tanto me honra, estamos aquí para hablar de responsabilidad social con un texto que se llama Empresa Ciudadana y Organizaciones Responsables. Hace más de 2000 años, después de un largo tiempo de reflexión y de análisis, Cicerón publicó De Officiis, sobre los deberes, un libro a modo de epístola moral que dedicó a su hijo Marco, y un libro en el que le hacía a su hijo partícipe de sus inquietudes éticas más profundas. Cicerón decía que el conocimiento de las 4 virtudes cardenales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, debe llevar implícito un conjunto de compromisos personales y de compromisos sociales. Honestidad, como parte de la conducta vital; solidaridad, como exigencia y obligación si pertenecemos a una comunidad, algo que ya habían dicho Anaxágoras y Aristóteles anteriormente; y por último, la necesidad de una participación activa como ciudadano en la vida de la polis. Es decir, Cicerón predicaba honestidad, solidaridad y compromiso hace 2000 años. Volvamos, por favor, al siglo XXI. La empresa es seguramente la institución más decisiva de la sociedad moderna y, sin embargo, no goza de la consideración popular que le corresponde. Yo creo que podemos decir que la empresa está necesitada de prestigio social y de prestigio moral. Y en este mundo posmoderno y digital del siglo XXI parece como si la empresa necesitara justificarse cada día, como si cada día actuase con el solo propósito de dar memoria cierta de su existencia. Y ante los ojos de una sociedad que vigila, y vigila permanentemente, y que exige sin descanso a la empresa precisa parecer como una institución no solo capaz de dar resultados económicos, que también y sobre todo, es decir, de ganar dinero, sino que también debe demostrar sin sonrojo que su actuación es moral y éticamente irreprochable. Y que además su actividad y su tarea, sean las que fueren su actividad y su tarea, merecen el respeto de una sociedad que ha visto como esa institución llamada empresa se ha convertido en poco más de un siglo en el propio referente de la misma sociedad. Fijaos, en 2015 casi la mitad de las 100 mayores economías del mundo son empresas. Hace una semana los resultados de Apple ponían de manifiesto que Apple había ganado 53.000 millones de dólares, que son exactamente más que el PIB de República Dominicana, o que su valor bursátil de Apple eran 680.000 millones de dólares, más que el PIB de Suiza, acercándose peligrosamente al PIB de Argentina. Eso es una empresa. Yo creo que algunos exageradamente han calificado a la empresa y sobre todo a la gran multinacional como uno de los instrumentos de bienestar y prosperidad más modernos del mundo.
y otros hablan críticamente de la gran corporación como de ese ente surgido desde una oscuridad relativa hasta convertirse en una institución económica dominante en el mundo entero. Y añaden, sobre todo Bacán, mucho antes de la caída del gigante Enron, la corporación, una institución novata, ya se había visto dominada por la corrupción y por el fraude. Mirad, vivimos en medio de una crisis no solo económica, sin demasiados precedentes históricos, seguramente mucho más profunda de lo que aparenta, con la opinión pública y con las redes sociales como fuerza emergente de gran y de discutida influencia, con instituciones claves como son la religión, la política o la educación, que necesitan redefinirse y encontrar su asiento y su lugar, y nos apasiona la realidad de la discutida globalización. La amenaza del terrorismo es latente y nos agota tanto como el desempleo desgarrador que hay en todo el mundo. Y nos preocupa el problema nunca resuelto, todavía nunca resuelto, de la emigración y de los refugiados. Además, desde hace algunos años, como las cosas más naturales del mundo, viven entre nosotros dos lacras tremendas: la corrupción y la desigualdad. Y con este panorama yo creo que cuesta mucho trabajo que sea posible para las empresas mantenerse en el futuro cómodamente y sin compromisos externos. En esta nueva época hay un fondo de trascendencia histórica y a mí me parece que las empresas y sobre todo sus dirigentes van a tener que jugar, lo quieran o no lo quieran, un rol protagónico en el desarrollo económico y en la propia estabilidad social. Si la auténtica democracia, esa mezcla hermosa de justicia y de libertad, nos ayuda a progresar, yo creo que para progresar definitivamente y en paz debemos encontrar, como el Papa Francisco reclamó en el Congreso de Estados Unidos hace solo una semana, nueva forma de consenso social, dijo textualmente el Papa. Necesitamos recuperar fórmulas y alianzas público-privadas de cooperación que contribuyan al desarrollo y que luchen contra la pobreza. Y los poderosos, y también los que no lo son tanto, además de practicar la solidaridad, deberían ejercitarse para aceptar una exigencia universal que a todos nos compromete: la subsidiariedad. La subsidiariedad no es más que dar sin perder y recibir sin quitar. Parece fuera de cualquier discusión que lo que hoy entendemos por empresas es una institución que, según la época, se ha configurado y afirmado de acuerdo con las plurales circunstancias en cada momento histórico y ha transitado por regímenes totalitarios de fuerte intervencionismo estatal, por planteamientos neocapitalistas y en algunos momentos por diferentes etapas de nacionalizaciones o privatizaciones. Hoy, en el siglo XXI, la empresa es una organización social de singular importancia para la producción de bienes y servicios, que tiene una específica finalidad económica y una adecuada ordenación legal dentro del sistema jurídico del moderno Estado capitalista y posliberal. Y también hoy, en pleno siglo XXI, la empresa tiene un marcado carácter social y una creciente presencia de la que seguramente ni debe ni va a poder desprenderse nunca. Desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del telón de acero, la combinación de libre mercado y de democracia liberal han conseguido afianzar el prestigio de la empresa, reservándole ese papel protagonista en la cultura política y económica de nuestro tiempo que no va a perder. Naturalmente, eso no significa que la empresa tenga que hacer el trabajo que le compete a los gobiernos, igual que los gobiernos no tienen por qué entrometerse en las tareas que corresponden a las empresas. Los objetivos de una y de otra son diferentes, ¿no? O deberían ser diferentes. Pero esa es una discusión que probablemente no tenga final. Estamos todavía reflexionando sobre lo que es la empresa, cuáles son sus objetivos, cómo se entiende su presencia en la sociedad y, en consecuencia, cómo deben relacionarse
las legítimas aspiraciones de los stakeholders, de los afectados, como les llama la doctora Adela Cortina. Esas legítimas aspiraciones deben mezclarse con los legítimos objetivos e intereses de la propia empresa, sea cual fuere su tamaño y actividad. Y la respuesta a todas estas preguntas nos conduce sin remisión a la política de responsabilidad social de cada institución, a su propia definición y a su integración en la estrategia corporativa. En definitiva, a que seamos capaces de diseñar un plan ad hoc de responsabilidad social para cada empresa o para cada institución, según sus peculiares circunstancias y sus singulares características. Un plan de responsabilidad social que, para ser creíble, tiene que nacer desde dentro de la empresa y debe redactarse y debe ejecutarse con las ayudas que sean precisas, pero sin la participación interesada, lo he dicho antes, de los mercenarios a sueldo. En la responsabilidad social no caben los mercenarios. Fijaos, estamos viviendo, sin darnos cuenta, estamos padeciendo una competitiva época de convulsión, yo creo que aún de confusión, en la que los humanos no encontramos soluciones y solo tenemos una convicción: la propia certeza de la incertidumbre. Esa es la única certeza que tenemos los seres humanos, la incertidumbre. Pero mientras, creo que se nos presentan algunos retos sobre los que conviene siquiera someramente reflexionar: globalización, ética y educación. Los tres son aspectos ligados íntimamente que forman parte de un mismo proceso. Conceptos sobre los que creo que merece la pena detenerse para acercarnos a este mundo abstruso, difícil de la nueva responsabilidad social, o mejor, de la corresponsabilidad. La globalización es, sobre todo, y más allá de sus circunstancias, un complejo proceso de extraordinaria importancia que se ha desarrollado con mayor o menor intensidad a lo largo de los últimos 150 años de la historia de la humanidad y con enorme velocidad en el último tercio del siglo pasado. La globalización, que desafortunadamente avanza con más rapidez y con menos obstáculos, es la globalización financiera. Una globalización que está apoyada por el auge de las comunicaciones, por Internet y por la revolución digital. Y como notorio ejemplo, la reciente y perenne crisis, que se transmutó de crisis de deuda en crisis financiera y se resolvió, eso sí, con dinero público. Esa crisis fue posible por la casi absoluta libertad de los movimientos de capitales. Hay una segunda globalización, la globalización comercial, que la llamada Ronda de Doha fomentó para que la libre circulación de mercancías y de servicios fuese un hecho. Y esa globalización, la comercial, no avanza desde hace 20 años. Y desafortunadamente, y según podemos constatar cada día por las noticias de los noticieros de televisión y por los periódicos, el drama que padecen los emigrantes y los refugiados, el miedo que padecemos los humanos, nos ha hecho abandonar la más importante de las globalizaciones, la globalización que afecta a la libertad de los movimientos de las personas. Antes de 1914, la tierra era de todos, dice en sus memorias Stephen Faith. Todo el mundo iba donde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No se exigían ni permisos ni autorizaciones. Probablemente, queridos amigos, no hay alternativa a la globalización. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió en 2006 algo que suscribo íntegramente. Decía Stiglitz: constituimos una comunidad global y, como todas las comunidades, debemos de cumplir una serie de reglas para convivir. Esas reglas deben ser y deben parecer
equitativas y justas. Deben atender a los pobres y a los poderosos y reflejar un sentimiento básico de decencia y de justicia social. Y deben asegurar que escuchan y responden a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares distintos. Fin de la cita. La globalización, unida a las nuevas tecnologías, que son meros instrumentos, son excelentes herramientas, pero son meros instrumentos, nunca pueden ser un fin en sí mismas, forman parte de una revolución inacabada a la que falta una regulación específica. La globalización tiene que humanizarse si quiere sobrevivir y no puede desarrollarse a costa de abrir brechas y de incrementar la diferencia entre pobre y rico. La globalización demanda una ordenación solidaria y democrática, porque no se puede construir un mundo más justo sobre la ausencia de valores. No se puede construir un mundo más justo sobre la ausencia de valores. Y la crisis ha sido y es una crisis de valores y de normas de conducta. Su ausencia o su desprecio en muchos casos ha hecho tambalearse el sistema desde 2008, con consecuencias todavía impredecibles e imprevisibles y sin garantía de que el desastre no pueda replicarse en los próximos años. Por nuestro propio futuro, por nuestro común destino, no podemos permitir que lo financiero, que el dinero, un simple valor instrumental, siga siendo un fin en sí mismo. El Papa Francisco lo avisó ante el Parlamento Europeo en 2013. No debemos ser esclavas de la finanza y la economía, dijo el Papa. Y en la exhortación Evangelii Gaudium, también en 2013, justo en noviembre, hace ahora 2 años, el Papa escribía: para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, dice el Papa, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante los dramas de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuese una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Globalización de la indiferencia. Yo creo que el ser humano, que es el explorador, que persigue permanentemente la Arcadia del bienestar, no solo es el centro del universo, constituye también el núcleo de las relaciones sociales y por consiguiente debería ser también inexcusablemente el corazón de la empresa. La empresa es un proyecto común que siempre se construye entre personas. Te he situado en la parte media del mundo para que desde ahí puedas ver más cómodamente lo que hay en él. Y no te hemos concebido como criatura celeste ni terrena, ni mortal ni inmortal, para que como arbitrario y honorario escultor y modelador de ti mismo te esculpas de la forma que prefieras. Este texto, escrito a mediados del siglo XVI por Giovanni Pico de la Mirandola, forma parte del discurso sobre la dignidad del hombre, que es una síntesis teórica magistral del ideario del hombre renacentista, que toma como punto de partida inexcusable la libertad. Y 500 años más tarde, hoy parece renacer, y yo creo que tenemos que atizar ese fuego, un cierto movimiento humanista que vuelve a situar a las personas en el centro del universo. Un lugar y una responsabilidad de la que nunca debimos abdicar. Muchas veces yo creo que conscientemente nos hemos engañado, marcándonos como objetivo formar adultos competitivos, preparados para cazar oportunidades y dispuestos siempre para un éxito inmediato que parecía no tener fin. Y nos hemos olvidado de educar personas capaces de alcanzar la serenidad y de disponer de unos conocimientos que les permitan disfrutar de la vida y de los bienes culturales con independencia del trabajo que realicen. El ser humano, globalizado o no, tiene que ser capaz de esculpirse a sí mismo de la forma que prefiera y con las ayudas que demanden o que necesiten, pero siempre con derecho a equivocarse,
El sagrado derecho a equivocarse es el más humano de todos los derechos, que no está reconocido en ninguna declaración universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no le ha dado cobijo al sagrado derecho a equivocarse. Y toda vida humana es una larga senda de rectificaciones y de aprendizajes interiores, y es hora de que nos pongamos a la tarea, porque yo creo que definitivamente estamos en un tiempo nuevo. Arthur Miller escribió que una época termina cuando sus ilusiones básicas se han agotado. Y eso ya ha sucedido. Desde hace algunos años nos encontramos inmersos en una profunda crisis de la ética, singularmente en el mundo de las empresas. Han desaparecido los criterios de identidad, eso que hemos llamado cultura de empresa, en el seno de las organizaciones, y se multiplican los escándalos. En los últimos tiempos, décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, comenzamos a confundir y cambiar todos los valores por resultados inmediatos. Y con una ceguera preocupante, algunas empresas y sobre todo sus dirigentes se dedicaron a pensar solo en el corto plazo. Lo único importante era enriquecerse a toda costa y en un breve lapso de tiempo. Cuanto más breve, mejor. Apareció el concepto de capital impaciente y como consecuencia inmediata, algunos directivos, muchos directivos, se volvieron indecentes. Otros muchos no. Los resultados estaban en el precio de los títulos, porque comprar y vender acciones en un mercado abierto y fluido redituaba mucho más rápidamente, con mayor abundancia, que mantener los valores de las acciones durante un tiempo prolongado. Y esa necesidad de un valor bursátil en permanente alza provocó un cierto relajamiento del rigor que incumbe y que es consustancial a la función auditora, unido a una mistura indeseable cuando los propios auditores se transforman en firmas de consultoría, auditoría y asesoría, todo a la par, prestando servicios completos y en todas las áreas al mismo cliente. Apareció ese despropósito que se llamó contabilidad creativa, que es un eufemismo inventado para dulcificar y justificar los engaños y los fraudes en las empresas y en las instituciones. Y el centro del escenario lo han ocupado y lo ocupan todavía un altar donde se rinde culto al líder y se glorifica a los CEOs, a los máximos ejecutivos de las empresas que cobran sueldo y bono indecente y a quienes siempre se atribuyen los éxitos pero nunca los fracasos. Vanidad, codicia, enriquecimiento injusto, pasión desenfrenada por la imagen y un sinfín de adorno o de adobo parecido transforman a muchos dirigentes empresariales, también a muchos dirigentes políticos, en casos dignos de estudio psicopatológico. Los que arruinaron las empresas o los proyectos que se le confiaron, y eso es una constante humana, no solo se creyeron indestructibles y poseedores de la verdad absoluta, sino que además estaban convencidos de que lo hacían muy bien. La ética, queridos amigos, no es otra cosa que cumplir desde la dignidad y el compromiso con lo que debe hacerse en cada momento. La búsqueda de normas relativas a un aquí y a un ahora, la búsqueda de valores cuyo ejercicio también nos legitima. Valores como democracia, libertad, decencia, igualdad, fraternidad, solidaridad. Sin comportamiento ético difícilmente pueden ilusionarse y dirigirse personas que se basen en relaciones de confianza. Y no habrá porvenir para nadie sin una conducta empresarial, personal o institucional capaz de exigirse, de cumplir sus compromisos y de dar cuenta cabal de sí misma. Y mientras, los medios de comunicación nos acercan cada día noticias que están trufadas de sonoros y malditos escándalos protagonizados en la mayoría de las ocasiones por empresas que decían ser el paradigma mundial del bien hacer y nos engañaban. Por los máximos ejecutivos de grandes y pequeñas corporaciones, por políticos corruptos y por delincuentes de guante blanco. Aunque el engaño, la falsedad y el fraude
no son en modo alguno patrimonio de las multinacionales, de sus dirigentes o de los gobernantes políticos, ni es exclusiva de este tiempo. Yo creo que la historia, al final, siempre se repite. El ejemplo, el buen ejemplo, es un modelo de comportamiento personal y profesional que debería exigirse a todos los que trabajan en una empresa o en cualquier institución, más cuando se sirven intereses públicos. Fijaos, ante la creciente pérdida de confianza en personas y en instituciones, y en empresas singularmente, aparece la transparencia como un nuevo imperativo social. Rendir cuentas no debería ser nunca una humillación, sino una obligación y una señal de respeto cuando se manejan dineros que no son nuestros. Y quien ostenta el poder o el cargo siempre es tributario de esa responsabilidad. La empresa y sus dirigentes, como también los líderes políticos se olvidaron de ofrecernos los ideales que no tienen, obviamente, ¿no? Deben ser protagonistas principales en la creación de la conciencia del mundo actual y en la construcción de un camino de ida y vuelta que nos dirija, como los ciudadanos anhelamos, hacia el progreso común y a un modelo de desarrollo que nos libere de inequidades y satisfaga las necesidades humanas. Y muchos estamos convencidos de que esa ruta, sin atajos y también sin precipicios, pasa por la responsabilidad social. La responsabilidad social hoy se convierte en la estrategia imprescindible para conseguir el ideal de un mundo diferente, más justo y mejor. Y ello es posible porque no es mala la empresa o la institución en sí misma. Es mala cuando transustancia mal. Las buenas empresas transustancian bien, antes, durante y después de la crisis. Crean cultura buena, los vicios individuales se convierten en bienes colectivos, el propósito en acción y en compromiso, la debilidad en fuerza, las palabras en hechos y el ejemplo en santo y seña. La nueva ética de los negocios demanda que los hechos no se conviertan en retórica ni el bien común en ambiciones personales. Y exige el ejemplo constante de los dirigentes empresariales. El ejemplo fortalece la respetabilidad, multiplica la buena reputación y es causa suficiente, aunque no sea la única, para que crezca la satisfacción de los stakeholders y para que se genere una espiral con influencia en la dinámica positiva de la empresa. Una institución o un dirigente ejemplares, además de cumplir las leyes y cuantas obligaciones se derivan de las leyes, son siempre modelo hacia el exterior y causa de regeneración interior. Di lo que debes y haz siempre lo que dices, escribió Séneca. Y a ese comportamiento se llama coherencia. Como está escrito en el Evangelio de San Juan, veritas liberavit vos. La verdad os hará libre. El lema de esta Universidad Católica y Jesuita de Córdoba. Cuando los seres humanos buscamos la verdad con honestidad intelectual y sin engaño, no hay otra forma de buscar la verdad. Aprendemos que solo desde la educación y la cultura, solo desde el conocimiento, los hombres y las mujeres nos hacemos más sabios, más libres, más demócratas y por ende más justos como personas y mejores profesionales. Y no hablo solo de instrucción, sino de educación con mayúscula, de auténticos valores humanos y de convivencia social y empresarial. Y educar, ya se sabe, ha escrito vuestro paisano, el escritor Marcos Aguinis, no solo se refiere a los conocimientos, incluye, dice Aguinis, valores, urbanidad, solidaridad, aprender a pensar, a sentir, darle valor a la palabra, entender la decencia, apreciar los derechos individuales, respetar las diferencias con entusiasmo. Hay que huir, queridos amigos, del facilismo y recuperar también para la educación la cultura del esfuerzo, del trabajo y de la decencia. Ernesto Sábato decía que no se puede convertir la educación en un privilegio. Yo creo que tampoco, y menos aún, en las empresas. Si quieren progresar
y buscar la excelencia, las empresas necesariamente deben instaurar en su seno procesos de aprendizaje colectivo. Y yo quiero reivindicar hoy, aquí en la universidad, el poder transformador de la educación y singularmente de la universidad. Sin olvidar que, como recoge un proverbio africano, es toda la tribu la que educa. Pero la universidad tiene que echarse a la calle para compenetrarse con el pueblo y vivir con él. Eso lo pedía Unamuno hace más de 100 años, atisbando ese divorcio universidad-empresa-sociedad del que cada día nos quejamos y nos arrepentimos con un engañoso, creo yo, propósito de enmienda. Ha llegado la hora del cambio. Además de capacitar, de educar y de fomentar el estudio y la investigación, la universidad debe ser la conciencia cívica, la conciencia ética y la conciencia social del conjunto de los ciudadanos. Estamos viviendo en la sociedad de la información, pero todavía no en la sociedad del conocimiento, y para conseguirlo es preciso que la universidad lidere un proceso de transformación que suponga variar conductas, valores, comportamientos, sobre todo comportamientos inertes que nos atan al pasado y nos arrastran al agotamiento. Y educar es el camino, porque no lo olvidemos, liderar es también educar. La universidad debe ser capaz de vivir y de resistir también un cambio que se acerque a la siempre incierta realidad y nos ayude como seres humanos a buscar la verdad y a reforzar los fundamentos morales y los fundamentos éticos de una sociedad que se ha hecho frágil, muy frágil. A propósito de la verdad, un autor alemán, Ephraim Lessing, filósofo de la Ilustración, dejó escrito hace 250 años una hermosa historia. Decía Lessing: si Dios mantuviese guardada en su cerrada mano derecha toda la verdad y en su izquierda tuviese solamente el afán permanente de verdad, y me dijese, aún advirtiéndome de que puedo equivocarme para siempre, elige, yo me dirigiría con la mayor sumisión a su mano izquierda y le diría: dámela, Padre, que la verdad pura es solamente para ti. Creer que se posee la única y la sola verdad significa sentirse en el deber de imponerla, también por la fuerza, como denuncia el profesor italiano Lucio Ordine. El dogmatismo produce intolerancia en cualquier campo del saber. Considerar la verdad, mi verdad, como la única posible, significa negar toda búsqueda de la verdad. Porque lo importante es ponerse de acuerdo, precisamente en ponerse de acuerdo. Sin dejar de ser lo que somos, yo creo que hay que buscar la verdad por el diálogo y por la palabra, como Borges nos enseñó en Los Conjurados. Se trata de hombres de diferentes estirpes que profesan diversas religiones y que hablan diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético, concluye Borges. No podemos olvidar que la principal responsabilidad de cualquier empresa o de cualquier institución y de sus gestores es, en primer término, cumplir con su deber y con el fin para el que fueron concebidas, dando beneficios, creando puestos de trabajo y creando riqueza, y siendo innovadora y eficiente, además de competitiva. Sin embargo, la empresa y su dirigente tiene otra responsabilidad y algún compromiso que van parejos y aún más allá del fundamental resultado económico. La empresa debe hacer posible un escenario mucho más humano y habitable. Esa es también su responsabilidad. Y no solo de empresas se trata. La necesidad de un quehacer responsable se extiende hoy a las empresas, a las organizaciones y a los ciudadanos. Estamos ya en la era de la nueva responsabilidad social, de la responsabilidad social como estrategia, como auténtica respuesta global. El compromiso no es tarea exclusiva de las grandes corporaciones, también lo es de las personas,
y de las instituciones. Y la solidaridad es un deber y una obligación de todos y de cada uno de nosotros, como nos recuerda el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la única que se refiere a deber dentro del conjunto de los derechos. Y ya no caben excusas. Desde hace unas pocas semanas, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas, deben ser nuestro horizonte universal, ético y solidario hasta el 2030. Hay que pelear desde todos los frentes, de consumo, hombro con hombro, a favor de la infancia y por sus derechos, contra el hambre, el cambio climático, la corrupción y la desigualdad, que es el talón de Aquiles de la economía moderna y de la sociedad toda. Y es preciso que, arropados por Schumpeter y por su destrucción creativa, rompamos amarras, que alcemos nuestro ojo y caminemos hacia el horizonte. Cada vez más hay que hablar de responsabilidad social de las organizaciones y de corresponsabilidad, la de todos, hombres, mujeres, empresas, organizaciones, universidades, instituciones, grupos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales, tercer sector, agrupaciones, organizaciones no gubernamentales. Vivimos ya una nueva era en la que todos y también a cada una de esas instituciones nos cabe la obligación, además de cumplir con nuestro deber, del compromiso solidario y de un comportamiento ético, responsable y transparente. Cuando hace más de 70 años George Orwell escribía que decir la verdad es un acto revolucionario, probablemente estaba pensando visionariamente en esta época nueva, llena de paradojas y de contradicciones que nos ha tocado vivir. Un tiempo en el que, en expresión de Zygmunt Bauman, la sociedad se ha vuelto líquida y en la que los humanos, confundiendo progreso con velocidad, buscamos atajos desesperadamente y nos aferramos a un egoísta estilo de vida que nos ha hecho abandonar la utopía y olvidar el supremo valor de nuestra propia existencia. Queridos amigos, los organismos son más vulnerables a medida que se hacen más grandes y más complejos. Y esa es una regla de la biología que es aplicable a la sociedad toda y a la propia empresa, cuya fragilidad va pareja y a la misma velocidad que su desarrollo. No bastan las leyes para encauzar un proceso porque, en definitiva, las normas nunca resuelven por sí mismos los problemas y tan solo apuntan la solución para los conflictos en los que pueden aplicarse. Yo creo que hay que aprender a gestionar de nuevo la empresa, que hay que aprender a gestionar de nuevo las instituciones y las organizaciones y hacerlo con base en valores que a su vez crean valor. Se ha hecho patente la necesidad de gestionar las empresas de otra manera: estricto cumplimiento de la ley, transparencia, lucha contra la corrupción, compromiso con los derechos humanos y con la responsabilidad social, que en definición de la Unión Europea es la responsabilidad de las empresas y de todos por su impacto en la sociedad. Yo quiero repetirlo una vez más: estamos en los albores de una nueva época, más de intemperie que de protección. Estamos en un instante mágico en el que la lucha por el hombre mismo y por los valores en las organizaciones podrá instalarse definitivamente entre nosotros. Esta es una batalla larga y difícil, sobre la que ya nos advirtió Nietzsche. Una generación, decía Nietzsche, ha de comenzar la batalla en la que otra habrá de vencer. El hombre solo cabe en la utopía y debemos luchar sin descanso para alcanzar esa esperanza consecutivamente aplazada que es la utopía, porque, como decía Ernesto Sábato, solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Tendríamos que convencernos además de que hay cosas que son de todos, aunque solo estén en nuestras manos, y a todos nos corresponde su última utilidad y su defensa. De ninguna manera ha de permitirse que nadie se beneficie en exclusiva de los bienes comunes y que trastoque la jerarquía del bien público y el bien particular. No podemos confundir fines y medios. Al final, todos los principios éticos
y morales se resuelven y se resumen en una sencilla, antigua y olvidada regla práctica: no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Los valores y a su través la satisfacción de las necesidades humanas, que no otra cosa es el bien común, como diría el profesor Zamañi, son la infraestructura moral básica e indispensable de toda sociedad justa y de cualquier empresa o institución que quiera obtener el preciado título de organización ciudadana, aquella que además de cumplir con su deber y con la ley, promueve y desarrolla el buen gobierno, ayuda a resolver los problemas que preocupan e inquietan a los ciudadanos, practica el diálogo y las relaciones de equidad con todas las partes interesadas, se comporta éticamente y se compromete social, solidaria y activamente con la sociedad, como querría y dejó escrito hace 20 siglos Cicerón: honestidad, solidaridad, compromisos. Lo difícil no es tener éxito, lo difícil es merecerlo. Eso lo dijo Albert Camus y yo estoy de acuerdo con él, porque aunque lo merezcamos, la semejanza del mérito con el éxito puede engañarnos, porque al fin el éxito no es más que el resultado bueno o malo, siempre pasajero, de una acción. Y sin huir del éxito, ni buscarlo a toda costa, deberíamos trabajar por la excelencia, que no es más que la virtud del excelente, del arete griego, de la virtud romana libre de moralina, de la virtud del Renacimiento. Cumplir con nuestro deber, ser solidarios y sobresalir en nuestro comportamiento ético y en nuestro compromiso. Hace casi 200 años, Alexis de Tocqueville publicó su Memoria del Pauperismo, un fundamental ensayo sobre la pobreza, y todavía a esta altura seguimos confundiendo, no sé si interesadamente, la parte con el todo, la responsabilidad social con la filantropía y la acción social. La nueva responsabilidad, en esta nueva era de la responsabilidad social, además de cumplir la ley y desarrollar el buen gobierno, la responsabilidad social tiene que modificar las reglas de juego y hacer olvidar el taylorismo y el trabajo indigno, desterrar los sueldos de miseria y el desempleo, pelear por la conciliación laboral, la diversidad y la igualdad de género, dialogar con todo, armonizar los intereses societarios con las demandas ciudadanas y laborar por el medio ambiente, y siempre contra los corruptos y la desigualdad, comprometerse sin excusas con los derechos humanos y con la aplicación de políticas de infancia, trabajar por el bien común y apoyar una educación libre y sin privilegios. Estamos viviendo, queridos amigos, un cambio de época y nos adentramos en la era de la nueva responsabilidad social. Hoy, más que nunca, tenemos que ser capaces de construir empresas y organizaciones competentes, empresas aptas, idóneas, proporcionadas, que no se miren cual narciso absorto en su propio reflejo. Organizaciones basadas en las personas y en los valores. Debemos luchar por el hombre mismo, por todo y cada uno de los seres humanos. Esa es nuestra obligación, nuestro común desafío, y yo así lo espero también nuestro compromiso de futuro, porque hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual en común, la vida en común, es imposible. Y aunque yo no haya sabido expresarlo, en esta lección que ahora finaliza, plena de gratitud y de gozo compartido, está grabada aquella sentencia de Séneca que comprime el sentido último de mis palabras: Homo homine sacra res. El hombre es cosa sagrada para el hombre. Muchas gracias.